Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las verdades de la palabra de Dios, que han demostrado ser vigentes y relevantes para transformar las vidas de todos aquellos que ponen su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Muy bien, hace 8 días, ya metiéndonos en el tema del día de hoy, hace 8 días estuvimos hablando en Hechos capítulo 16. Mientras usted busca Jonás, el libro de Jonás, tengan cuidado en algunas Biblias, porque es un libro que a veces no se lee, entonces deben estar las Biblias casi que nuevas en ese sector, y al abrirlas todavía están las páginas pegadas. Entonces en el libro de Jonás, vamos a estudiar el libro de Jonás. Hace 8 días estábamos en Hechos 16, estamos haciendo un énfasis en la dirección del Espíritu Santo sobre la iglesia. Recuerdo para los que están asistiendo regularmente y recuerdo para los que nos acompañan por primera vez que hay 3 pilares fundamentales que no podemos olvidar en nuestra experiencia cristiana. El primero de ellos es la oración. La oración es un pilar fundamental. Por eso hacemos tanto énfasis en actividades de oración, pero más que en actividades, en una vida de oración a nivel personal y a nivel comunitario, una vida de oración permanente. El segundo pilar fundamental es el Espíritu Santo, porque pues obviamente aunque Dios espera y desea lo mejor de nosotros en nuestras actividades y trabajos, lo mejor que nosotros pudiésemos hacer, el máximo de esfuerzo que pudiésemos tener en todo lo que emprendemos, si no lo respalda el Espíritu Santo, créame que sería insuficiente, no lograríamos todo lo que Dios quiere y podría hacer. Por eso reconocemos que aunque nos esforzamos, necesitamos la ayuda adicional del Espíritu Santo. Y el tercer pilar fundamental siempre será la Biblia. Por eso nuestro manual de estudio, nuestro manual de revisión permanente es la palabra de Dios. Para los que llevan más tiempo y de pronto han leído muchas veces la Biblia, les hemos recomendado que o busquen una Biblia nueva o una versión diferente a la que está acostumbrado o acostumbrada a leer. Porque a veces uno después de leer la misma Biblia por mucho tiempo y normalmente uno le hace marcaciones y le coloca anotaciones adicionales, la mente de uno ya se va volviendo muy ajustada a lo que ya sabemos. Cuando usted cambia la Biblia, cuando de pronto usted adquiere una nueva Biblia, cuando usted empieza a leerla ya su mente no tiene los parámetros anteriores, así que su mente se abre un poco más para poder entender que Dios siempre tiene algo nuevo que decir. Y leerla en otra versión nos permite ampliar el conocimiento que ya tenemos, nos permite aclarar algunos conceptos que manejamos. Así que de esa forma nunca deje de leer la Biblia, no importa cuánto tiempo lleve, no importa si su capacidad de recordación es alta, o sea, quiere decir que a veces un pasaje como Jonás usted lo puede recitar de memoria del versículo 1 hasta el capítulo 4. Hay personas que tienen esa rara habilidad de poder recordar al pie de la letra. Pero nunca se quede con eso. Dios siempre tendrá algo nuevo que decirnos a través de cada lectura que hagamos de la palabra de Dios. Así que oración, Espíritu Santo y Biblia son nuestros elementos fundamentales. Y sobre esos 3 trabajamos normalmente. Estamos hablando específicamente del segundo, del Espíritu Santo. En Hechos 16 habíamos hablado de cómo Pablo, cuando estaba en su proceso de misionero, viaje de misioneros, tratando de implantar, llevar el conocimiento del mensaje a muchos lugares, en algún momento de su segundo viaje encontró que el Espíritu Santo se oponía para que fuese hacia el norte o fuese hacia el sur, en la zona de Asia, y lo que hizo el Espíritu Santo fue dirigirle por primera vez hacia Europa. ¿Recuerdan? ¿A qué ciudad fue que llegó? A la región de Macedonia, ciudad Filipos. ¿Recuerda? Ahí comenzamos. Ahí fue de donde dejamos la historia de hace 8 días. Comienza a penetrar el Evangelio en extensión hacia Europa y el punto de partida para eso fue la región de Macedonia. Y estamos hablando específicamente de cómo es necesario que el Espíritu Santo nos dirija en todas las cosas. No solamente estamos hablando de que nos evite caer en la tentación o el pecado, porque una de las cosas fundamentales es esa. El Espíritu Santo fue enviado para ayudarnos a nosotros en nuestras debilidades. Y eso implica que nos va a ayudar a enfrentar las situaciones de tentación y evitarlas de pecado. Obviamente allí quiero decir que como cristianos y por la advertencia de la palabra de Dios, no nos queda difícil definir qué es bueno y qué es malo. Todo aquello que Dios dice que es y lo que dice que no es, no es. Nosotros no nos ponemos a medir las circunstancias, situaciones o decisiones de la vida a la luz de lo que la cultura diga.
porque muchas veces nosotros en cultura llamamos bueno a lo que es malo y malo a lo que es bueno. Nosotros decimos que lo bueno es lo que Dios declara que es bueno y lo malo es lo que Dios declara que es malo. El problema es más allá. Cuando uno como cristiano ya empieza a definir hacer la voluntad de Dios, cómo hacer la voluntad de Dios, lo que necesitamos es definir entre lo bueno y la voluntad de Dios. Porque hay muchas cosas buenas que hacemos, pero no siempre todo lo bueno que hacemos es lo que Dios quisiera que hiciéramos. Por eso no podemos darnos ni siquiera el lujo de usar la experiencia y las buenas experiencias como parámetro de decisión. A veces uno se enfrenta a situaciones similares a las que enfrentó en el pasado y uno llega a pensar que como ya en el pasado pudimos resolver adecuadamente la situación, lo único que necesitamos es ese conocimiento de experiencia. Recuerde que en esto es que cometemos graves errores. Cuando la experiencia se vuelve más importante que la dependencia, es cuando cometemos errores. La dependencia siempre será absoluta de Dios, porque en un momento determinado Dios puede usar una similar circunstancia que ha empleado en el pasado para otro propósito muy diferente en el presente. Así que Pablo lo que hizo, a pesar de que tenía claro su panorama en cuanto a proyecto misionero, él lo que hizo fue depender de Dios. Cuando Dios le impidió ir a donde él tenía presupuestado, simplemente dejó que el Espíritu Santo lo guiara hacia donde Dios tenía ya preparado un terreno. Eso fue Filipo y conocimos la historia de ¿quién? Lida, la que trabajaba con telas de púrpura, conocimos la historia de la mujer adivina que fue liberada y conocimos la historia del carcelero y su familia. ¿Está bien? Vamos a irnos al Antiguo Testamento, al libro de Jonás, para hablar de este mismo tema, pero veámoslo en la parte, digamos, lo oscura, ¿no? Los claros y oscuros que tenemos en la vida. El tema lo vamos a desarrollar dentro de esta expectativa. ¿Cuál es nuestro sentido de responsabilidad ante las oportunidades que Dios nos da? ¿Cuál es el sentido de responsabilidad que tenemos ante las oportunidades que Dios nos da? Los cristianos no viven por circunstancias, no somos circunstanciales. Aunque muchas veces estamos en el proceso todavía de entenderlo y aplicarlo. Nosotros nos dejamos llevar que si vemos que las circunstancias son favorables, nos movemos. Si vemos que las circunstancias no son favorables, no nos movemos. No son las circunstancias las que nos deben determinar el andar o el detenernos. Es siempre la dirección de Dios, porque muchas veces las circunstancias no son las que quisiéramos tener. Hace 8 días cuando Pablo estaba en la cárcel, después de haber sido golpeado con varas, pues obviamente uno pensaría que no son las mejores condiciones y que si a lo mejor él hubiese optado por hacer lo que inicialmente tenía pensado, no se hubiese metido en ese problema de estar en la cárcel. Pero es que lo que Dios tenía para ese lugar a través de la vida de Pablo, a pesar del sufrimiento que eso implicaba en su vida, era mucho mejor que lo que Pablo hubiese podido lograr siguiendo su propia capacidad o instrucción. De manera que el sentido de responsabilidad ante las oportunidades, no hablamos de circunstancias, nunca enfrente circunstancias en la vida, siempre enfrente oportunidades en la vida, porque aún lo peor que uno pueda estar enfrentando se vuelve una oportunidad para que Dios o cumpla propósitos o encamine situaciones para cumplir sus propósitos. No todo lo produce Dios. Dios permite muchas cosas, porque obviamente al ser humano le dio la capacidad de decisión, y el ser humano con su capacidad de decisión puede optar por obedecer o no obedecer a Dios. Así que un hombre puede desobedecer a Dios y en su desobediencia usted puede ser afectado. Y eso ha sucedido. Muchas veces una persona que no se guía o ciñe por los principios de Dios en la Biblia, hace y toma decisiones y lleva a cabo acciones que le han afectado a usted. Y usted muchas veces le pregunta, ¿dónde está Dios? Pues Dios siempre está a su lado, Dios siempre le va a respaldar. Solo que Dios respeta a veces ese sentido de responsabilidad individual, aunque eso afecte a otros, pero no deja a los afectados sin que eso se convierta para ellos en una oportunidad de bendición. El caso de Pablo. Pues está en la cárcel, está golpeado, su vida ha sufrido, pero a través de ese sufrimiento vino la bendición para el carcelero y toda su familia. O sea que Dios encamina todo finalmente para bien. Y los que entendemos esto vivimos la vida más tranquilos. No tratamos de abrazo partido, como muchas veces decimos, salir adelante en la vida. No necesitamos partirnos los brazos. Necesitamos simplemente la dirección de Dios y Él nos encaminará y seguramente obrará y actuará en toda oportunidad que nos dé. ¿Cuál es el sentido de responsabilidad que tenemos? Muy bien, metámonos en Jonás capítulo 1, versículo 1. Vino palabra
de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Así comienza la historia de Jonás. De pronto usted la conoce, la ha leído, es una de las historias que de niños siempre nos cuentan y que muchas veces pensamos que es algo como mitológico o simplemente fue una alegoría que se usó en el pasado para dar a entender algunas verdades. Pero aquí conocemos una historia de Jonás, un personaje histórico, obviamente, un personaje que se desenvuelve en una actividad que es propia de su llamado, es un profeta, por eso está involucrado dentro de los libros proféticos, profeta menor, Jonás. Y dice muy poco la Biblia de Jonás, son muy pocas las referencias que hay sobre él, pero las que hay no son más que suficientes para poder tener un panorama general de quién era Jonás. Vamos a tratar de iniciar por lo menos con el panorama de quién es Jonás. Lo que tenemos en el versículo 1 es que era hijo de Amitai. Pues ¿quién es Amitai? Peor, si no conocemos mucho de Jonás, de Amitai sí que menos. A menos que encontremos en la Biblia algún pasaje que nos dé luces. Y si usted va a 2 de Reyes 14:25, si quiere creerme, hágalo, haga un acto de fe. Simplemente tome nota y luego lo consulta, pero si tiene la velocidad del rayo, en 2 de Reyes 14:25 dice, él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, el cual le había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta, que fue de Gat-Efer. Estoy leyendo una porción de otro libro de la Biblia. Estas son las referencias paralelas que encontramos que nos permiten en un momento determinado tener más luces o de una situación o de un personaje. En este caso nos está hablando de una época, la época donde Israel está dividido. Y la parte de Israel, lo que se llama Israel en ese momento, son 10 tribus que están ubicadas al norte. Y esas 10 tribus, como las 2 restantes que estaban al sur, que se llamaba el reino de Judá, tuvieron reyes. Y hubo reyes buenos, y hubo reyes regulares, y hubo reyes malos. En un periodo más o menos de 400 y más años, se calcula que entre los reyes buenos y los malos, ese periodo de Israel fue un periodo más bien decadente. Al dividirse, obviamente se debilita. Estamos hablando en esa época, en el versículo de 2 de Reyes 14, estamos hablando en la época de Jeroboam II, y eso más o menos es el año 700 antes de Cristo. Así que para ubicarnos con el profeta Jonás, nos remitimos a otro pasaje de la Biblia donde nos da un poco de luces acerca de qué momento es el que estamos viviendo. Año 700 algo antes de Cristo. Y Jonás, allí en ese pasaje nos dice que era profeta en la época de Jeroboam II. Así que si usted solamente lee el libro de Jonás, usted va a decir, Jonás solamente fue el profeta de la ballena, o del pez grande, o de Nínive, o de Tarsis. Pero no, Jonás era un profeta que estaba vigente durante un periodo de tiempo. Y dentro de ese periodo de tiempo, obviamente cumplió su misión como profeta en varios lugares o en varias actividades, entre ellas la de Jeroboam. Jeroboam no fue uno de los buenos reyes de Israel. Y seguramente Jonás, como era el profeta, tuvo que advertirle y tuvo que direccionarle acerca de lo que Dios esperaba que como rey él hiciera. En el libro de Jonás nos habla de que vino palabra de Jehová a Jonás. No es la primera vez. Ya Jonás es un hombre que de alguna forma está educado en su sentido espiritual para oír la voz de Dios. De pronto usted que nos acompaña por primera vez dice, bueno, pero ¿cómo era en esa época que Dios hablaba? Pues yo también me hago la misma pregunta y todavía no tengo todas las respuestas a ella. ¿Cómo era que Dios hablaba? Si hablaba de una forma audible, pudo ser. A Moisés Dios le habló en la zarza, diciéndole Moisés, Moisés, y él oyó la voz de Dios en la zarza. A otros, como en el caso de Nehemías, le ponía una impresión en su corazón. Nehemías hablaba de lo que Dios había colocado en su corazón. ¿De qué forma Dios le habló a Jonás? No nos dice específicamente. Lo único que nos dice es que Jonás entendió claramente que era Dios quien le hablaba. Nosotros a veces hacemos de las experiencias personales la rigurosidad de la forma en que Dios actúa. Dios le puede hablar a usted de una manera muy diferente a como le habla a otro. Dios le puede hablar en un mismo pasaje de la Biblia a usted de una forma diferente a cómo le habla a otra persona en el mismo pasaje. Lo importante es que uno aprenda a sintonizar su vida espiritual con la relación espiritual con Dios de tal forma que entendamos cuando Dios nos habla. Y Jonás entendió que Dios le estaba hablando. Ese hijo de Amitai que estaba en la época de Jeroboam 700 años, este día recibe una instrucción particular. Vámonos por favor en el capítulo de Jonás capítulo 1
a ver qué fue lo que recibió Jonás. ¿Qué dice el versículo 1, el versículo 2 y el versículo 3? Para que no me duerma alguien que no lea entre el público. Ok. ¿Y el 3? Ok. Sí, señora, pagando su pasaje. Ok. Como algunos piensan que esta historia, por aquellos sucesos que se desarrollaron ya cuando se embarca en medio del mar, del pez grande que se lo traga, está 3 días en él y luego lo vomita para que luego regrese a hacer la misión, que algunos han pensado que eso a la larga es un sentido figurado, que eso no es tan literal, porque ¿quién puede sobrevivir 3 días en el vientre de un pez? Bueno, si Dios hizo los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay, pues para Dios no hay nada imposible. Y si era la forma en que lo iba a trasladar finalmente de donde había llegado hasta donde tenía que ir, pues Dios inventa las formas de hacerlo. Ese no es el sentido de lo que voy a trabajar en esta tarde. Simplemente quiero de alguna manera aclarar que esta no es una historia ficticia. Este no es una mitología, este no es un cuento que nos inventamos para dar a entender una verdad. Esta es una realidad histórica. Está hablando de ciudades como ¿cuál? Nínive. ¿Existió Nínive? Sí. Tarsis, ¿existió Tarsis? Sí. Jope, ¿existió Jope? Sí. Y hoy día podemos nosotros ir y encontrar las ruinas de Nínive, podemos encontrar el puerto de Jope, podemos de alguna manera en el tiempo poder definir qué era Tarsis, porque todos estos son lugares existentes. Así que Dios no se inventa una historia, Dios está narrando la historia de un hombre que al escuchar su voz tomó una acción. Vamos a ir desarrollándolo. En Mateo capítulo 12, otro de los pasajes que le invitaría a que usted escriba para que luego lo consulte, en el capítulo 12 versículos 39 al 41 dice lo siguiente: Él le respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. ¿Quién está hablando en este pasaje de Mateo? Está hablando el Señor Jesús. Esto lo traigo a colación para que nosotros veamos que si esta historia era una historia simplemente inventada, una alegoría que se estaba empleando para dar a conocer un mensaje, Jesús entonces estaba haciendo uso de una historia que no tenía peso. Porque el que está hablando es Jesús y está hablando en una analogía de lo que próximamente está para vivir, de lo que en el pasado un profeta llamado Jonás vivió. Si ustedes miran, la analogía tiene que ver con los 3 días que Jonás estuvo en el vientre del pez. Y Jesús mismo habla de que él estaría 3 días y como Jonás al tercer día sería expulsado de ese pez para ir a cumplir su propósito, al tercer día él también se levantaría de entre los muertos. O sea que Jesús no iba a usar una situación que fácilmente pudiese ser refutada, diciéndole que está apegándose a una tradición no comprobada, a una mitología que se refiere solamente a un hecho nunca acontecido, sino que la gente escucha atentamente porque forma parte de su propia historia. Hay muchos hechos y acontecimientos históricos que son importantes tenerlos en cuenta, porque de alguna forma todo lo acontecido tiene que ver con todo lo que sucederá. La Biblia dice que todo lo que ha sucedido es sombra finalmente de lo que pasará. Así que en esto es algo que doctrinalmente se llama un tipo de Cristo. Jonás es un tipo de Cristo. De alguna forma Jonás está prediciéndonos algo que va a acontecer más adelante, que se va a cumplir en Jesús. Y es que Jesús murió y al tercer día resucitó de entre los muertos. Y es una obra que necesita creerse. Así como creemos que de alguna forma en el vientre del pez estuvo Jonás y al tercer día fue vomitado sin daño alguno para poder cumplir la misión, también entendemos que al tercer día Jesús se levantó de los muertos para seguir cumpliendo su labor de intercesor ante el Padre por nosotros. Esa es la analogía que nos muestra. Jesús no murió y quedó sepultado. Jonás no fue tragado y quedó ahogado. Ellos dos se levantaron para mostrarnos que todavía había algo más que hacer. Muy bien, Jesús usó esa analogía.
Pero hay algo más grave todavía en lo que Jesús dice en el libro de Mateo. Él dice, y los de Nínive oyeron y se arrepintieron, y Dios los salvó. Y estos en el tiempo de Jesús que habían escuchado, no habían creído, lo iban a sentenciar, lo iban a crucificar y no se habían arrepentido. Y dice, porque aquí mayor que Jonás hay uno. ¿Quién era ese mayor que Jonás? Él mismo. Jesús está diciendo, miren, en el pasado Jonás llevó al arrepentimiento a una nación, por lo menos la capital de una nación llamada Nínive. Aquí estoy en medio de ustedes y ustedes no se han arrepentido. Si ellos fueron salvos porque se arrepintieron, ¿qué les espera a ustedes por no arrepentirse? Esto es una amonestación muy seria. Nosotros la tomamos desde el punto de vista de 2000 años atrás y decimos, pues sí, nosotros sabemos de qué se trata. Pero si usted estuviese en ese momento escuchando a Jesús decir lo que dijo, y si usted no le creyera a Jesús lo que está diciendo, usted sufriría la consecuencia de su decisión. Por eso decimos, ¿cuál es la actitud que nosotros asumimos ante las oportunidades que Dios nos da? Usted está viviendo una oportunidad esta tarde. Una oportunidad que Dios, conociendo cuál es su corazón y necesidades, le está dando la alternativa. Usted está en la disposición de escuchar, pero también en la capacidad de decisión si quiere hacer o no quiere hacer como Dios dice. Pero la advertencia está dada. Y de alguna forma Dios es así. Dios es un Dios que se anticipa para que nosotros sepamos o qué va a hacer o qué puede acontecer. Proféticamente la Biblia está llena de sucesos que se van a llevar a cabo, lo que llamamos la profecía hacia el futuro. Y seguramente así como está escrito se va a cumplir. Pero también está lleno de advertencias acerca de lo que en el futuro ha de acontecer y de la forma en que nosotros debemos prepararnos para asumirlo. Podemos pasarlo por alto, podemos obviarlo, podemos ni siquiera querer escucharlo. Eso no quiere decir que no se vaya a cumplir. Eso se va a cumplir y la advertencia dada obviamente será sentencia cumplida. Por eso es bueno escuchar lo que Dios tiene para decirnos. Por eso es bueno atender a lo que Dios me da la oportunidad esta tarde de entender de lo que Él quiere. Así como oyó la palabra de Dios Jonás, usted tiene que escuchar la palabra de Dios en su corazón para saber qué es lo que Dios espera de usted hacia el futuro. Muy bien, entonces se levantó. ¿Hacia dónde tenía que irse? A Nínive. Y bueno, aquí tenemos de pronto un mapa que nos ayuda a ubicarnos. Allí están las tres grandes ciudades que se mencionan y decía que es un hecho histórico de cada una de ellas. Nínive en la parte más oriental, Jope del puerto de donde parte Jonás, y la ciudad de Tarsis, que algunos historiadores dicen que hoy no se llama Tarsis, pero que posiblemente estaba en esa península, lo que llamamos la península ibérica hoy día, cerca al estrecho de Gibraltar. Ahí estaba Tarsis. Esto es para que nosotros también, desde el punto de vista espacial o geográfico, nos ubiquemos y sepamos de qué habla la Biblia, porque la Biblia habla de hechos que acontecieron en otra época y a otros personajes. Muy bien, hablamos de Nínive. ¿Qué era Nínive? Nínive era la capital de un gran imperio, el imperio de Asiria. Y en esa época, como hubo otros imperios, en ese caso específico de tiempo, Asiria es el imperio regente, es el imperio que está dominando. Y una de las características de ese imperio, cuya capital es Nínive, es que fue muy violento y salvaje con aquellos que conquistaba y oprimía. Entonces estamos hablando de una nación que arrasaba más que conquistar. Una cosa es conquistar, hubo imperios que conquistaban y daban condiciones a quienes habían sido conquistados para poder vivir una vida digna. Pero en el caso de Asiria, Asiria arrasaba, acababa con todas las cosas, a la gente obviamente mataba y eso los hacía muy violentos y a la vez también muy peligrosos. Israel no se había salvado de esas incursiones. Así que estamos hablando de un profeta judío que seguramente en su tiempo había experimentado lo que era la ferocidad de los asirios. Él sabía de qué se trataba Nínive y todo el imperio asirio. Más o menos la distancia que hay son 800 kilómetros desde el lugar donde está Jonás para desplazarse hacia el oriente donde está Nínive, 800 kilómetros. No es una gran distancia, pero como en esa época no teníamos los vehículos que hoy manejamos, los medios de transporte que hoy tenemos, posiblemente esa distancia se recorría posiblemente en un mes, se calcula. Así que Jonás fue llamado a ir a un lugar donde tendría
en un mes que cumplir una misión que ya leímos de qué se trata. Es una ciudad comercial, es una ciudad muy importante, es un cruce de caminos, todo lo que viene del oriente hacia el occidente, hacia el norte y hacia el sur, normalmente pasaba allí por Nínive, y entonces de esa forma es un lugar que, como las ciudades cosmopolitas, tiene una gran variedad de creencias y prácticas. Y normalmente dentro de esas prácticas hay muchas cosas que no son conforme al plan que Dios diseña para la realización y el propósito de los hombres. Así que es una ciudad que tiene grandes problemas. Como toda ciudad en el pasado, muy bien protegida. Se habla de una gran muralla que protegía la ciudad, y se dice que era tan ancha que 2 carrozas, de esas que conocemos por las películas, carrozas tiradas de caballos, 2 carrozas podían ir paralelamente por encima del muro. Así que estamos hablando de una ciudad con una fortaleza, con una seguridad en sus murallas inexpugnable de alguna forma. Así que es una ciudad muy confiada, es una ciudad que se siente muy segura, es una ciudad que tiene mucho futuro, pero también es una ciudad sentenciada. Por lo mismo, con tanto desarrollo, con tanta prosperidad, y cuando no se sabe cuál es el propósito de ello, eso termina convirtiéndose en un elemento en contra más que a favor. Voy a leer otro pasaje del libro de Nahum. Si usted quiere, Nahum capítulo 3, versículo 1 al 3 dice: pobre de ti, ciudad asesina, no eres más que una mentira, estás llena de rapiña y nunca estás sin presa. Se pueden escuchar los sonidos de látigos, de ruedas, de caballos al galope, con sus carros. Ataca la caballería, brillan las espadas, resplandecen las lanzas. Hay montones de muertos, muchos cadáveres, innumerables, dice. Hay tantos muertos que la gente tropieza con ellos. Esta es una de las prescripciones que hace Nahum acerca de Nínive. Esa era Nínive. Esa era la característica de Nínive. Porque muchas veces nosotros disfrazamos nuestra podredumbre con todos los éxitos, con todos los alcances, con toda la prosperidad, el posicionamiento que tenemos. Y usted sabe que esa es una de las más grandes verdades de nuestro tiempo, que nosotros ocultamos las podredumbres que llevamos en el interior, en nuestros títulos, en nuestros bienes, en nuestras posesiones, en nuestra ubicación social. Nosotros nos gusta mostrar lo que es bueno para los demás, pero ocultar lo que no es bueno para Dios. Pero la Biblia normalmente habla de lo bueno, pero también tiene que denunciar lo que no es bueno. Y por eso muchas veces Dios confronta, Dios nos habla de quiénes somos, Dios nos habla de lo que ha hecho por nosotros, pero también tiene que hablarnos al corazón y decirnos cuántas cosas allí muchas veces guardamos que no son las que Él quisiera que estuvieran allí. Y por eso cuando habla de Nínive, habla como la ciudad llena de sangre, de violencia, y que fruto de esta experiencia en su vida, Dios entra a juzgar. Porque si algo dice la Biblia es que Dios no mira las apariencias, sino Dios mira lo que los ojos no alcanzan a ver. Por eso a veces Dios toma decisiones y acciones sobre la vida de los hombres que nosotros los demás seres humanos, hombres, no alcanzamos a evaluar. Entonces decimos, ¿y por qué le pasó eso a esa persona? ¿Y por qué le sucedió? Si era tan bueno, si lo que veíamos de esa persona, pero no sabemos qué esté tratando Dios en el interior de ella o de él. Y eso es algo que cada uno de nosotros somos conscientes. Nos pueden ver de una forma muy diferente a como realmente Dios nos ve. Por eso si algo Dios nos pide es que seamos transparentes con Él, que podamos abrirle nuestro corazón y dejar que Él trate con nosotros para que lo que se vea de nosotros es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Yo siempre digo, y esto lo digo con todo el respeto del mundo, comenzando por mí, cada uno de nosotros tiene sus aberracioncitas. Aquí no hay uno que pueda decir yo soy bueno, justo, santo, yo soy perfecto, yo no tengo nada de qué recriminar. No, todos tenemos algo que tenemos allí en el corazón guardado y que Dios lo conoce y lo sabe y muchas veces lo saca a colación. ¿Para qué? ¿Cuál es la intención de Dios cuando nos confronta con lo que no es bueno? ¿Cuál es la intención de Dios cuando nos confronta con lo malo que hay en nosotros? ¿Condenarnos? ¿Enjuiciarnos? ¿Maltratarnos? ¿Dañarnos? ¿Finalmente matarnos? No. La intención de Dios cuando confronta es darnos la oportunidad de la reflexión y fruto de la reflexión el arrepentimiento y cambio. Así que nunca se sienta mal cuando Dios de alguna forma lo confronta con una realidad que no es la más agradable. Dios no lo está haciendo para castigarle, Dios no lo está haciendo para dañarle, Dios no está haciendo para afectarle. Lo que está haciendo Dios es precisamente evitarle
que llegue a esa situación. Por eso le advierte y por eso le da oportunidad. ¿De qué se trataba el mensaje de Dios a Nínive, esta Nínive tan terrible, con Jonás? ¿De qué se trataba el mensaje? Era muy sencillo. Ve y dile a Nínive que en 40 días la voy a destruir. Ese era el mensaje. Todo lo que tenía que decir Jonás era eso. Todo lo que tenía que decirle a una ciudad, Nínive, capital del imperio regente, es: mire, lo que dice Dios es que a pesar de todo lo que ustedes tienen, a pesar de todo lo que ustedes en ellos se glorían, Dios dice que en 40 días los va a destruir. Y está hablando un profeta judío a un imperio que muchas veces fue violento con ellos. Eso era todo lo que tenía que hacer. Entonces, ¿cuál es el problema de Jonás de no querer cumplir esa misión? Al contrario, uno debía sentirse muy contento de que Dios diga: mire, aquellos que han tratado tan mal al pueblo de Israel, aquellos que han hecho tanta violencia con los habitantes de Israel, yo los voy a juzgar y los voy a destruir. ¿Qué diría usted? Señor, por fin, nosotros orando por justicia, porque usted sacara la cara por nosotros, por fin lo va a hacer. Se debió haber alegrado, pero no lo hizo. Si usted mira el mapa, en lugar de irse 800 kilómetros hacia Nínive, partió hacia Tarsis, que está a 3.500 kilómetros. Uno tiene que decir: ¿y a este qué le pasó? Bueno, en esa época el GPS también lo llevaba uno por otros lugares, ¿no? Entonces estaba mal ubicado el GPS, no le dio la dirección correcta, lo mandó a un extremo muy distante a donde tenía que ir. Y si usted revisa el versículo 3 del capítulo 1, dice dos veces, que se levantó para huir de la presencia de Dios. Se levantó para huir de la presencia de Dios. Y dice al final de ese versículo 3, para irse lejos de la presencia de Dios. No está yéndose lejos de la presencia de Dios. Al menos lo que vemos geográficamente hablando, si me devuelve un poquito el mapa, es que se fue lejos ¿de dónde? De Nínive. Sí, la distancia que está poniendo es entre Tarsis y Nínive. No es de la presencia de Dios. ¿Quién dijo eso? Es que el autor se equivocó. Ese día no escuchó bien lo que estaba diciendo el Señor. Pero no es así. Ahí dice literalmente que se levantó para irse lejos, es de la presencia de Dios. Porque una de las cosas fundamentales en la vida de una persona es que la presencia de Dios es lo que debe encaminar sus pasos. Debemos andar bajo la dirección de Dios. Normalmente lo mencionamos como el temor de Dios. Debemos vivir bajo el temor de Dios, y es un respeto reverente, reconociendo a Dios como el que dirige nuestras vidas. Y cuando Dios nos manda hacia un lugar específico y nosotros tomamos una dirección diferente, no nos estamos alejando de la misión que Dios nos está dando. Nos estamos alejando es del Dios que nos envía a cumplir una misión. Usted a veces dice: no, es que yo he dejado pasar oportunidades. No, usted no ha dejado pasar oportunidades. Usted lo que ha rechazado es la dirección de Dios para actuar en circunstancias que eran una oportunidad. Y esto nos suele pasar muy seguido. Que Dios nos ha dado una oportunidad a través de unas circunstancias y nosotros la hemos dejado pasar. No estoy interesado, ahorita estoy muy ocupado, no es en mi momento, y dejamos pasar eso. No es tanto la circunstancia o lo que Dios esperaba que hiciera, es el rechazo a lo que Dios le estaba diciendo que hiciera. Por eso el pasaje es muy claro: muy lejos de la presencia de Dios. Y mire qué tan tremendo es esto, que muchas veces cuando Dios nos habla queriendo lo mejor para nosotros huimos de la presencia de Dios. De pronto usted todavía se encuentra en esa situación, que usted escucha a Dios, pero usted huye de lo que Dios quiere para usted. Y usted habla de las circunstancias diferente a Dios. No, Dios, mi relación con Dios es una cosa, y las cosas o circunstancias o situaciones es otra cosa, ¿no? Cuando eso es la voluntad de Dios, Dios y su voluntad es una sola cosa. Y cuando yo no asumo la voluntad de Dios, lo que yo estoy haciendo es rechazando a Dios. Es sencillo. A mí no vengan con el cuento que normalmente manejamos en el pasado y aún muchas veces en el presente. Es que yo estoy haciendo la voluntad de Dios, pero bajo mi propio criterio. No, es que la voluntad de Dios no tiene criterios particulares. La única voluntad de Dios tiene un solo criterio, que es el de Dios. Dios dice qué es y qué no es.
Yo no puedo andar diciendo es que yo tengo mi propia creencia de la forma en que Dios espera de mí, lo que Dios quiere de mí, lo que Dios espera de mí. Eso es mentira. La voluntad de Dios es una y su criterio es absoluto. Así que yo hago o no hago, y haciendo o no haciendo lo que Dios me dice, si es conforme a lo que me pide, yo obedezco o desobedezco a Dios. Lo que está haciendo realmente Jonás es desobedecer a Dios, literalmente. No es poner distancia entre la oportunidad de ir a Nínive y de quedarse en ese lugar, sino poner la máxima distancia entre él y Dios. Y usted ya conoce el resto de la historia, y mi intención esta tarde no es estudiar acerca de qué le pasó a Jonás, porque usted ya lo sabe. Por muy lejos que se fuera, no sabemos si alcanzó a llegar a Tarsis, parece que no, que en esa travesía por el Mediterráneo hacia lo más lejano que él podía encontrar de esa época, hubo una tempestad y obviamente hubo un naufragio, o bueno, casi un naufragio, que se salvaron porque finalmente tiraron a Jonás por la borda. Y se salvó el barco, pero Jonás fue a parar a lo profundo del mar, y el mar Mediterráneo. Usted ya sabe por las situaciones que se han presentado en los últimos años que ese mar se ha comido a más de una persona. Todos aquellos que andan huyendo para buscar refugio en Europa, ¿cuántos barcos no han naufragado? ¿Cuántas personas no se han hundido? Y uno diría, ¿y dónde está el famoso pez de Jonás para que por lo menos uno más se salvara? Es que no siempre Dios actúa como uno esperaría que lo hiciera, pero cuando lo hace, uno no puede perder esa oportunidad. ¿Qué hacemos con esa oportunidad? Muy bien, él se enoja. ¿Por qué se enoja? Si era una ventaja, si es ir al imperio opresor y decirle, mire, Dios lo va a sentenciar y le da una última oportunidad de 40 días, en 40 días los va a destruir. Es una buena oportunidad para un judío. Pero es que este Jonás conocía mejor a Dios que muchos. Jonás conocía, según nos dice la Biblia, y si usted quiere mirar en el capítulo 4 de Jonás capítulo 4, que dice en el versículo 1 y 2, Jonás, y voy a leer una versión parafraseada para que nos quede más claro, dice, Jonás no le gustó nada que Dios salvara la ciudad y se enfureció. Entonces oró al Señor y le dijo, Señor, ¿no fue esto lo que yo decía cuando estaba en mi propio país? Fue por eso que al principio intenté huir hacia Tarsis. Sabía que eres un Dios bueno, que muestras gran compasión, no te enojas con facilidad, estás lleno de amor y estás dispuesto a cambiar tus planes de castigo. Esta es una reflexión a posteriori, pero para nosotros nos es necesario tenerla en cuenta para comprender por qué de alguna manera él huye lejos de la presencia de Dios, no de Nínive, lejos de la presencia de Dios. Es un conocimiento. Algunos históricamente cuando decimos Jonás, no, ese es un cobardón, faltón, ¿cierto? Cuando Dios le dice que haga, el hombre deja la tarea tirada y se va. No era falta de valentía, aunque requería mucha valentía. Enfrentarse al rey de Nínive y decirle, mire, es que Dios dice que por grande que sea usted y su imperio, en 40 días va a ser destruido. Eso no es fácil. Y menos lo está diciendo un judío aparecido que no tiene ni capacidad ni potestad para que venga a hablar de esa forma. Pues obviamente requiere valentía ir a hacerlo. Pero más que la valentía, que muchas veces acusamos no presente en Jonás, más que eso, es la comprensión misma de Dios lo que le impide cumplir. Usted me dirá, ¿pero cómo? ¿Cómo así que comprender a Dios y no obedecerlo? Claro. Y aquí él mismo lo expresa. Estoy leyendo las palabras de Jonás. ¿En qué momento fueron esas palabras? Cuando ya la ciudad fue salvada, no fue destruida. Entonces decía, esto era lo que yo decía. Por esto fue que yo tomé camino a Tarsis, muy lejos de Nínive, porque yo conozco cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? Dios es bueno y misericordioso, y que se duele del castigo, y que perdona al que se arrepiente. Ese es Dios. Y saben que este es un mensaje muy vigente y relevante para nuestros días. Porque si algo nosotros hemos venido manejando en el país en el último tiempo, es una polarización entre lo que consideramos bueno y lo que juzgamos malo. Pero si usted solamente a la persona que está sentada a su lado le pregunta qué es bueno y qué es malo, usted va a encontrar que la opinión de esa persona puede ser todo lo contrario a lo que usted piensa. Que lo que usted llama bueno, esa persona dice, no, eso no es bueno, eso es malo.
Y lo que usted llama malo, esa persona le dice, no, eso no es malo, eso es bueno. Así estamos de polarizados. Y nosotros, de alguna forma, que la Biblia nos llama luz del mundo, nosotros nos hemos dejado apagar y empezar a tomar posiciones a favor o en contra. Y de alguna manera nosotros empezamos a decir que es bueno lo que hemos escuchado que es bueno y a condenar como malo lo que escuchamos que es malo. Le hago una sencilla pregunta. ¿Usted conoce todos los elementos de juicio para decir que algo es bueno o malo de lo que en nuestra sociedad actual, y hablemos solamente de nuestro país, se está diciendo que es bueno o es malo? Hablamos de personas, hablamos de conductas, hablamos de acciones y nosotros decimos eso es bueno, eso es malo. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice usted? Porque usted toma partido y defiende a capa y espada esas posiciones, por lo que usted escucha. Usted de pronto no ha ido, ha investigado, ha analizado, ha visto las pruebas y usted pueda llegar a concluir diciendo esto realmente es malo. O esto no es malo como dicen otros, esto es bueno. Ninguno de nosotros, y obviamente por lo que está sucediendo, de la información como se maneja, ninguno de nosotros puede decir es que tenemos el pleno conocimiento para censurar lo que es malo y para aplaudir lo que es bueno. ¿Sabe qué nos queda a nosotros? Lo que la Biblia nos pide que hagamos. Dejen que el juicio sea de Dios, porque es el único que puede saber realmente qué es bueno y qué es malo en cada persona y circunstancia. Porque es el único que conoce a cabalidad lo que para nosotros los hombres es imposible por nuestros sentidos percibir. De manera que lo que Dios me dice es, ¿sabe qué? Eso déjemelo a mí. Usted vaya a hacer lo que yo le pido que haga. ¿Qué pensaba Jonás de Nínive? Merecía el castigo. Ser destruida era lo que tenía que hacer. Y de alguna manera, como era una sentencia dada, y usted sabe que cuando Dios dice, Dios hace, entonces, bueno, dejemos que suceda. ¿Por qué les vamos a advertir? ¿Por qué les vamos a hacer caer en cuenta a ellos que lo que llaman bueno, Dios no lo llama bueno y lo va a juzgar como malo? Y que fruto de eso Dios los va a destruir. ¿Por qué les voy a advertir acerca de eso? Dejémoslos que los destruya. Pero es que él también sabía de Dios que era misericordioso y que cuando alguien se arrepentía, él lo perdonaba. Y entonces, para evitarse la opción de advertirles, él prefiere irse y dejar que simplemente mueran en la ignorancia. Pero Dios es un Dios, vuelvo a insistir, bueno. Aún al que merece ser destruido, Dios le da oportunidad. Por eso hablamos de la responsabilidad de la oportunidad. Todos tenemos oportunidades en la vida. ¿Qué hacemos con ellas? Es otra cosa. Pero a ninguna persona se le dará el derecho de ir a la presencia de Dios a condenar a Dios diciendo es que usted nunca me dio una oportunidad, es que usted nunca me dio una opción, es que usted lo único que hizo fue montármela desde el principio hasta el final, porque así en la mente de algunos y en su corazón hay. Es que Dios me la tiene montada a mí, es que Dios no me da respiro, es que Dios, no, un momentico, Dios es un Dios que está a su favor y cuando Dios de alguna manera lo confronta con algo que no es bueno, no es para destruirle. Es para darle oportunidad de cambio. Y Nínive escuchó la predicación de un profeta insignificante judío que se atrevió a venir a decirle al rey del gran imperio que en 40 días iba a ser destruido. Nadie hasta ahora se había atrevido a hacerlo, ni siquiera a pensarlo. ¿Quién iba a frenar a Nínive? ¿Quién iba a frenar a este imperio asirio? Nadie. Lea la historia de los libros de Crónicas y Reyes y usted se dará cuenta que nadie le daba cara a ese imperio, porque todo el mundo sabía que ese imperio arrasaba con lo que fuera. Pero este profeta les dijo, Dios los va a destruir. Les llegó a ustedes su momento también. Y obviamente, como es una oportunidad, hay la ocasión. Y este rey de Nínive, con sus asesores, empezaron a confrontarse y a decir, oiga, de pronto sea cierto. Nosotros hemos sido violentos, hemos arrasado hasta con el nido del perro cada vez que llegamos a un lugar. Nosotros no hemos tenido compasión de nadie. Lo que dijo Nahum de nosotros se queda pequeño porque somos más violentos todavía. Oiga, nosotros como que nosotros la embarramos. Debemos hacer algo. Si nos dan opción de 40 días, imagínense. De Dios, si me dieran el lugar, yo le diría, le doy 20 minutos y comenzamos a contar 19, 58, 57, 56. ¿Por qué tanto tiempo?
porque Dios no quiere que ninguno se pierda. Ese es el deseo de Dios. Y por eso a veces Dios prolonga su misericordia al punto que algunos piensan que la tolerancia de Dios es permisividad. Dios muchas veces es tolerante y permite, pero un día Dios dice, se acabó. Es el momento del juicio. Eso puede suceder, juicio final, pero también Dios puede actuar en la vida de una persona en un momento determinado y decirle, hasta aquí. No te voy a permitir más que sigas tomando esto a la carrera. Esto es serio. 40 días. Y entonces en 40 días esta gente empezó a pensar, ¿y qué podemos hacer? Y seguramente Jonás, dice la Biblia, y si usted puede leer todo el libro después, fue y se sentó muy cerca a la ciudad donde pudiese contemplar los fuegos artificiales que caerían allí. Él estaba esperando un 4 de julio. ¿Por qué? Porque seguramente había oído de Sodoma y Gomorra, ¿recuerda? Ciudad que había sido juzgada y desde el fuego había caído fuego del cielo sobre ella y la había destruido. Estaría esperando otro espectáculo por el estilo, esperar el momento en que Dios destruyera. Pero los habitantes de Nínive tomaron una acción, se arrepintieron, volviéndose a Dios de todo su corazón. Y la Biblia habla en qué términos: de silicio, ceniza, arrepentimiento, dolor por lo que habían hecho. ¿Sabe cómo se llama eso históricamente? Cuando hablamos de todo el proceso de la iglesia desde el principio hasta nuestros días, se llama un avivamiento. ¿Y sabe quién produce esos avivamientos? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que redarguye al hombre de su pecado, de juicio y de justicia. El Espíritu Santo es el que toca el corazón y lo convierte. Y esos hombres fueron tocados. Nunca se nos menciona en el libro de Jonás que el Espíritu Santo. Se nos habla de un hombre que hizo lo que le tocaba obligatoriamente hacer, que no estaba muy interesado en que cambiaran, sino en que fueran destruidos, pero el Espíritu Santo usó su vida y su predicación para mover el corazón de esta gente, y se arrepintieron. ¿Y sabe qué declararon? De lo que ni siquiera en nuestra iglesia hacemos: ayunar, desde el director de la iglesia hasta el menor de los niños del arca de Noé. Todos ayunaron, hasta los niños de pecho. ¿Y sabe qué más? Hasta los animales los pusieron en ayuno. Porque en el último versículo del libro de Jonás dice: ¿acaso yo no tendría misericordia de tantas personas, miles de personas que había en Nínive, que no distinguían entre la mano derecha y la izquierda, hablando de que muchas veces ellos no sabían por qué estaban haciendo, porque de pronto eran directrices generales que venían y actuaban conforme la costumbre, pero ellos no sabían que eso no era bueno o que eso era malo? Y al final dice: y de los animales. Por eso pilas, los que tenemos mascotas. ¿Cómo les tratamos? Porque Dios las incluye en el proceso de cambio y transformación de una ciudad digna de ser destruida a una ciudad que es perdonada. Porque no importa qué tan grande haya sido la maldad, qué tan grande haya sido la rebelión, qué tan grande hayan sido las obras contra Dios, cuando una persona, o en este caso una ciudad de miles de personas, se arrepienten y se convierten, Dios las perdona. Pero el milagro más grande no está en Nínive. El milagro más grande está en el profeta Jonás. Porque Jonás tuvo que entender lo que nosotros tenemos que entender en este tiempo. Y es que Dios no nos llamó a juzgar y condenar. Dios nos llamó a un mensaje de salvación a las personas. Que cuando nosotros ocupamos ciertas posiciones, uno como judío, yo prefiero que se condenen esos. A veces nosotros tomamos posiciones y decimos: nosotros somos los buenos, los malos son los otros. Y todos los que no son buenos como nosotros tienen que ser destruidos. Si Dios hiciera caso a lo que nuestras emociones dicen, en este país no quedaría uno solo vivo. Porque por su posición usted tiene opositores. Como otros por su posición, usted es la oposición. Y si nosotros le dijéramos: Señor, destruya a todos los que se oponen a lo que yo creo que es bueno, ¿qué haría Dios? Bueno, está bien, te hago caso, me llevo por delante a todos los que no piensan como tú, no creen como tú, no hacen como tú. Pero allá el último, antes de morir, dijo: Señor, yo también creo, destruya a todos los que se oponen a lo que yo creo. Dijo el Señor: pues tengo que darle la misma ventaja a unos que a otros, entonces acabemos el resto. ¿Quién quedaría?
No quedaría nadie. Por eso Dios no nos llama a eso. Dios lo que nos llama es: ve y dile a esa nación que si se convierten, yo los perdono. Ese es el mensaje de Jonás. El mensaje de Jonás es: los va a destruir y no hay nada que hacer, prepárense para destruirse. No, ustedes pueden cambiar. Ustedes pueden aprovechar esta ocasión como oportunidad de Dios, esta circunstancia que Dios está propiciando para convertirse y ser una nación de bendición. Y así lo fueron. Estamos en una crisis de fe muy grande. Y bueno, usted me dirá: estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de fe espiritualmente. No, no estamos hablando de fe espiritualmente. ¿Sabes? Estamos hablando de una crisis de fe en las instituciones, en las personas, en los gobiernos, en los vaticinios económicos. Estamos en una crisis de fe absoluta. ¿En qué confiamos? ¿En qué creemos? ¿Qué esperamos? Unos dicen una cosa, otros dicen otra. Y los dos son contrarios. ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién nos puede asegurar qué? ¿Quién nos puede garantizar qué? Nadie. Y nosotros vivimos jugando entre esas dos, a veces en un lado, a veces en el otro. Eso es lo peor, los pasteleros. Y lo que Dios dice es: no es tu posición. ¿Cuál es mi posición? ¿Sabe cuál es la posición de Dios para con esta nación? Que si nos arrepentimos, Dios podrá perdonarla. Y si nos volvemos a Él y clamamos a Él, Él podrá limpiar de nuestros pecados y darnos una tierra próspera y generosa. Que tenemos que creer en el Señor. Es el único que nos queda para confiar. Mire, este es el tiempo más propicio para hablar de la fe, porque es lo más escaso en este tiempo. Y la única fe que se sostiene, que tiene validez en el tiempo, es lo que Dios ha dicho: Dios lo va a hacer. Si se arrepienten, yo los perdono, sano su tierra y los voy a bendecir. Ahora, baje eso a nivel familiar. No importa lo que haya sucedido en la familia, no importa lo que haya sucedido en la empresa, no importa lo que haya sucedido en su actividad profesional, no importa lo que en su economía haya pasado, no importa lo que en su vida personal haya pasado. Si usted se vuelve a Dios de todo su corazón y le cree a Dios lo que Él ha dicho que haga, usted va a ser restaurado. Aunque lo que se avecinaba era destrucción. ¿Cuántos no viven, como en estos días pasó que alguien llamó por teléfono y no identificó el número? Y entonces contestó y habló con tranquilidad una persona que necesitaba alguna información. Y con quien estaba le dijo: ¿y por qué contestaste si no era el número? Uno no sabe si son los bancos a cobrar. ¿No le pasa a usted de pronto eso? Que usted ve un número desconocido y quién sabe, será el del agua, el de la luz, el del arriendo, el de. No, qué bueno poder contestar, porque no tengo que ocultar, no tengo a qué temer. Mi vida está confiada, está segura. Y no solamente es con el celular, sino con nuestra vida en el día a día. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué espera Dios de nosotros? Esta nación es una nación de bendición. Y si algo debemos aprovechar es su crisis de fe, para hablar de la única fe que tiene un asiento valedero. Es la fe que cuando Dios dice, Dios siempre hace. Cuando Jesús hizo referencia a Jonás, dijo: así como Jonás al tercer día se levantó, así al tercer día me levantaré. Ahí está. Hoy puede ser nuestro primero o segundo, o puede ser nuestro tercer día para levantarnos. ¿De dónde? De esa distancia que hemos puesto entre Dios y nosotros. Llame trabajo, llame familia, llame proyecto personal, llámelo como llame. Usted no se está apartando de una actividad que tiene que ver con Dios, se está apartando de Dios. Y esto lo digo con todo el respeto, y los que me conocen saben que yo no creo necesariamente que la vida espiritual se define por la asistencia a la iglesia, pero demuestra mucho. La vida espiritual es personal con el Señor. Es una relación uno a uno, pero cuando Dios invita a no dejarnos de congregar, como algunos tienen por costumbre, lo refleja. Cuando no participamos de actividades de oración, no necesariamente diga que usted no ore, pero muchas veces lo refleja. Y es un proceso de confrontación, y la iglesia tiene que estar dispuesta a ser confrontada. Nosotros pensamos que los únicos confrontados son los pecadores y que nosotros tenemos el derecho de confrontarlos. No,
El que tiene el derecho de confrontar siempre es el Señor, y será para cristianos y pecadores, porque todos tenemos de qué arrepentirnos, porque hay oportunidad de cambiar y hay oportunidad de salvación. Solamente es volvernos al Señor y aprovechar. ¿Con qué responsabilidad estás asumiendo la oportunidad, la ocasión que Dios te está dando? ¿Cómo la estás asumiendo? ¿Qué estás haciendo con ello? Puede que sea esta la última vez que nos veamos, o puede que nos veamos más adelante en el camino, o puede que nos sigamos viviendo permanentemente. Bueno, será un motivo de mutuamente alentarnos y animarnos. No podemos caer en lo que la sociedad está cayendo. Una crisis de fe aún con el Señor y lo que el Señor advierte, lo que el Señor promete. Tenemos que levantar nuestros niveles de fe. Decíamos, si levantamos los niveles de oración, los niveles de preocupación van a bajar. Si aumentamos los niveles de fe, los niveles de restauración tendrán que aumentar igualmente. Así que oremos al Señor. Jonás, el libro de Jonás queda para simplemente nosotros reflexionar de cómo Dios quiere que actuemos en este tiempo. Vamos a orarle al Señor, vamos a darle gracias. No se olvide antes de irse, si quiere usted acompañarnos el lunes, avisarle a Paola. No se olvide los martes, ayuno, la iglesia guerrera, intercesión, la iglesia en la brecha. No se olvide que hoy en 8 días comenzamos nuestras olimpiadas con los niños, los papás que tienen niños, que ya no hay excusa para que los papás no puedan venir a la reunión, ni los hijos mayores pueden venir simultáneamente, tendremos espacios diferentes. Muy bien, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Dios es un Dios bueno, es un Dios fiel, es un Dios que tiene grandes cosas para nosotros. Tenemos que pedirle al Señor como Él mismo nos enseñó: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. A veces son palabras que hemos expresado y quién sabe cuántas veces lo hemos dicho: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Pero esos momentos donde eso tiene que convertirse en la misma palabra de Dios, diciéndonos: ¿realmente quieres que venga el reino de Dios? ¿Estás dispuesto a hacer mi voluntad? Que así como en los cielos los ángeles, arcángeles, los serafines y los querubines responden a mi voz inmediatamente, tú respondas como yo espero que lo hagas cada vez que hablo a tu corazón. ¿Quieres que el reino de los cielos venga a ti? En el nombre de Jesús, oremos por eso. Escuche mientras oramos. Ore usted. Cada uno de nosotros tendrá algo que decirle al Señor, por lo que el Señor a cada uno de nosotros algo tuvo que decirnos. Pero piense en que el reino de Dios tiene que venir sobre nosotros. Que tu reino venga a mí, Señor. Y piense cuando canta que no es simplemente nuestra cortina de cierre, sino que es lo que muchas veces expresamos y que muchas veces no aceptamos. El mayor milagro no fue la conversión de Nínive, sino la comprensión de un profeta que, aunque decía conocer a Dios, le faltaba profundizar en la experiencia de ese conocimiento. Tu amor me alcanzó, Señor, por tu gracia puedo entrar, contigo puedo estar. En mí vive tu verdad, vida, tu palabra es, vida eterna es. Vivo por ti, por tu verdad. Que tu reino, Dios, venga con poder, que se haga tu voluntad. Donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti, más de ti. Dígaselo al Señor con todo su corazón.
Hable de su oportunidad y de la forma responsable en que usted va a asumir la oportunidad que Dios le está brindando en su vida. Jesús la muerte venció, su nombre poderoso es, todopoderoso es. En fe me levantaré, tus pies y manos yo seré, tu vida mostraré. Vivo por ti, por tu verdad, que tu reino, Dios, venga con poder, que se haga tu voluntad. Donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti, más de ti. Señor, nuestra vida fue ganada, alcanzada para ti. Y así como hablamos de Jonás, un profeta que en su momento, en su tiempo, fue llamado para cumplir las misiones que tú le encomendabas, nosotros también hemos sido llamados para cumplir la misión que nos encomiendas. Tenemos una responsabilidad de ir hasta lo último de la tierra, pero tú nos hablas y nos adviertes que hay que comenzar en la Jerusalén, en la Judea, en la Samaria, que tenemos que pensar no solamente en todos aquellos que allí esperan de ti, sino tenemos que comenzar con nosotros los que estamos aquí, y que efectivamente cada uno de nosotros, igual que aquellos que aún esperan, necesitamos arrepentirnos, necesitamos alinearnos, necesitamos entender que lo que tú nos das son oportunidades de salvación, y que lo que tú, oh Dios, confrontas en nuestras vidas es para cambio y transformación, y que una vez que tú lo haces, lo que esperas es que actuemos inmediatamente. Muchas veces hemos optado por hacer lo que hizo Jonás. No es irnos lejos de un lugar o apartarnos de la iglesia y no reunirnos, sino es huir de tu presencia. Es sacarte el cuerpo a ti, es no querer escucharte, porque sabemos cómo eres. Sabemos que eres un Dios que si la gente se arrepiente, tú le perdonas. Que si la gente se vuelve a ti de su corazón, tú te dejas encontrar por ellos. Pero esa es la más grande y la más preciada verdad de la que nosotros podemos hablar. Que los hombres no son condenados, sino que Dios envió a Cristo Jesús a salvarlos. Que la oportunidad para ellos es volverse con su corazón a Dios, y que Dios los perdonará. Y no importa en lo que hayan estado, lo que hayan hecho o dejado de hacer, tú serás el Dios que les perdones y borres para siempre su iniquidad, y que les des una oportunidad de vida nueva, como también para nosotros sigue siendo vigente, Señor. Por eso oramos en el nombre de Cristo, en este lugar, por esta nación, la nuestra, Señor, por la bendición que nos da de estar en este tiempo, en estas circunstancias presentes. Ayúdanos, Señor, a no tomar partidos, a no hacer, Señor, oposición extrema. Tú nos has llamado a estar allí para unos y para otros. Tú nos has llamado a entender, Señor, que en los hombres no hay la respuesta, no existe la posibilidad, que solamente vendrá de ti, y en la medida en que nosotros contigo nos alineemos, obviamente para unos y para otros vendrá la oportunidad. Señor, nosotros escuchamos a nuestro electo presidente decir que una de las cosas que quería era unir a la nación, pero sabemos que una de las grandes dificultades que tenemos para ello somos nosotros mismos. Somos nosotros y nuestras posiciones incambiables, inmodificables. Son nuestras posiciones que no admiten reflexión. Y lo que tú nos pides, Señor, es que pensemos en qué es lo que tú quieres, porque si así lo hiciéramos, un solo sentir habría entre nosotros, y ni siquiera a nivel de las iglesias habría división, Señor, sino que todos podríamos orar a una sola voz, por un solo propósito y una sola razón. Si esta nación se vuelve a ti y confiesa sus pecados y se arrepiente de sus malos caminos y busca tu rostro, tú le perdonarás y tú le sanarás y tú le cambiarás, Señor. Y eso es lo que anhelamos y eso es lo que queremos. Pero tiene que ser algo que tú direcciones, oh Dios, algo que tú coloques en el corazón de los tuyos. Por eso dice: si mi pueblo se humilla.
Si mi pueblo se vuelve a mí y me cree. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. Nosotros queremos volvernos a ti y decirte: Señor, nosotros a ti te creemos. Y cuando tú haces promesas y haces ofrecimientos y das ocasión de oportunidad, lo único que esperas es que nosotros digamos: la tomamos, Señor, aceptamos lo que tú dices, creemos lo que tú prometes y haremos lo que tú nos pides. Y resultado de eso, Señor, los tiempos de bendición y refrigerio que vendrán sobre nosotros. Oramos por esta nación, y como nos pides, oramos por la autoridad establecida. No estamos diciendo que nosotros somos partidarios o en contra de. Nosotros lo único que somos es obedientes a lo que tú dices. Oren por las autoridades que están establecidas, para que venga del Dios de los cielos tiempos de bendición y refrigerio. Eso es lo que queremos, Señor. Tú eres el único que sabes cómo tocas el corazón. A veces nosotros pensamos que tales o cuales, Señor, no tienen oportunidad, jamás serían reflexivos, jamás aceptarían un cambio. Pero Nínive era así. Y cuando tú hablaste y cuando permitiste que el profeta fuese y estuviese en medio de ellos, Nínive pensó de una forma en que nunca nosotros lo hubiésemos aceptado. Se arrepintieron. Una nación tan violenta, gente con tanta rapiña, se arrepintió, volvió su corazón a Dios, se arrepintió de todo su corazón, y tú lo perdonaste y le diste una nueva ocasión. Señor, creemos que es posible, porque el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. Lo que no sabemos es si, como Jonás, nosotros estemos huyendo de tu presencia para no cumplir tu misión. Si es así, Señor, perdónanos y vuélvenos a ubicar en el camino. David te lo dijo con todo su corazón: si en mí hay camino de iniquidad, si en mí no hay camino correcto, Señor, examíname y endereza mis pasos. Y eso es lo que honestamente te decimos. Y cada uno, Señor, cada uno tenemos de qué arrepentirnos, cada uno tenemos en qué cambiar, y todos y cada uno de nosotros alinearnos con lo que tú quieres. Tú dices en el profeta que estemos preparados, porque vendrán tales cosas que si las oyéremos, no las vamos a creer. Y yo quiero tener ese nivel de fe en mi vida, que aún vendrán cosas tan maravillosas de parte tuya para nosotros y nuestra nación, que aún cuando las escuche, como muchas veces expresamos, ¿será cierto? ¿Será verdad? Tú nos advertiste que así diríamos, y seguramente nos tocará decir: fue verdad, fue cierto. Dios lo hizo, porque Dios es fiel a su palabra. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y coloque en tu corazón paz. Dios guíe tus pasos y oriente tus pensamientos, aconseje tus decisiones y bendiga tus acciones. Que el Dios de los cielos bendiga tu familia, tu trabajo, que bendiga tus proyectos, que Dios supla tus necesidades y que conforme a su gloria te permita ver sus milagros, prodigios y señales. En el nombre de Jesús lo pedimos, sabiendo que es conforme a la voluntad de nuestro Dios, y esa se cumple en su vida. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.